Buenas tardes a todos, bienvenidos. Me voy a convertir un poquito en Misael, que nos hace aeróbics cada vez que está acá arriba. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Busca a 3 o 4 personas y dile: te felicito por estar aquí. No tendrías por qué haber venido, pero decidiste venir. Te felicito, te paraste, te bañaste, te arreglaste. Espero que te hayas bañado, dígale. Si es un adulto, oye, te felicito por estar aquí, un joven. Qué bueno que viniste, me da gusto saludarte, conocerte. Si ya le dijiste a 3 o 4, te puedes sentar. Si no, no lo hagas, ve con alguien más, por favor. Gracias, hija. La verdad es que todos sabemos que no tendríamos por qué estar acá, a menos que tengamos convicción e idea a respecto de algo y conceptos muy claros en nuestra vida. Y eso genera que nos movamos a poder estar e invertir un tiempo en la semana para juntarnos, animarnos unos a otros, meditar al pie de lo que la Escritura, la Biblia nos enseña, que es una manera de tener revelación de Dios o inspiración de Dios o iluminación de Dios en nuestras vidas. Así que bueno, nos alegra que podamos estar juntos en esta mañana. Déjenme darles un aviso o una invitación. Ustedes saben que una vez al año tenemos una práctica desde hace ya bastantes años, tal vez más de 15, que le hemos llamado una ofrenda especial y últimamente le hemos llamado primicias, porque la primicia es una ofrenda especial en la Biblia. Yo les digo algo como pastor, y es que yo espero que el día que no haya un tiempo de ofrendas, igual nosotros ofrendemos. Es como la esposa que no tiene que decirle al esposo: ¿me vas a dar para el gasto? Ese silencio ya me preocupó, pero yo espero que no le tengas que recordar que te dé para el gasto. Yo como pastor espero un día poder cambiar el tiempo de la ofrenda para que cada quien, cuando llegue y esté en su corazón ofrendar, deposite su ofrenda. Porque yo creo que las ofrendas no se recogen, se entregan, ¿verdad? Es decir, yo quiero ofrendar. Y en este año, por lo que hemos tenido en noviembre, nuestra actividad, la invitación continua por mi casa, que como ya lo oímos, gracias a Dios vamos al día. Mañana tenemos que entregar la renta, ¿verdad? Y yo confío en Dios que vamos a cubrirla, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno. Pero esta ofrenda especial va dirigida, y por eso lo comento, porque tal vez eres nuevo y no lo sabes, para poder hacer cosas dentro de nuestra iglesia. Hoy no solamente estamos nosotros, hoy también podemos apoyar a otras iglesias. Hay iglesias a las que le hemos sembrado equipo de audio, micrófonos, ¿verdad? Sillas. Y eso lo hacemos con mucho amor, pero siempre hay la manera de impulsar a otros ministerios, a otras iglesias. Ellos no nos piden, pero es algo que hemos aprendido, a abrir la mano para bendecir a los demás. Pero también tenemos cosas aquí en nuestra iglesia que podemos hacer, como remozar la iglesia, pintar la fachada. No sé si te has dado cuenta que a nuestra fachada le hace falta una buena pintada. No solo en las cortinas, que los grafiteros nos han hecho favor de dejar su recuerdo, sino que ya se decoloraron por el tiempo y hay que pintar. No sé a ti si te gusta, pero a mí me gusta que este lugar se vea bien, porque habla de nosotros y habla de nuestro Dios también. Entonces siempre hay, la semana antepasada vieron que no teníamos letras, se nos descompuso el equipo con el que se trabaja. Vinieron a arreglarlo, me dijeron: pastor, ya necesitan cambiarlo. ¿Y cómo cuánto cuesta, hijo? Pues con unos 30,000 pesos le alcanza. Y dije: ay, justo el cambio que traigo en la bolsa izquierda. Le dije: las cosas cuestan, hay que renovar cosas, el equipo de audio tiene que renovarse. Nuestra consola la compramos hace 8 años y si no la cambiamos cuesta menos y las nuevas cuestan más.
¿verdad? Y gracias a Dios tenemos con qué funcionar, pero debemos de mantener, impulsar lo que hacemos en nuestra casa. Y esa ofrenda especial nos ayuda para eso, para poder remozar, para poder arreglar, para poder invertir en cosas que sean útiles. Ya me entró la cosquillita y la oración a Dios: Señor, déjanos cambiar las sillas en un par de años más. Gracias por su entusiasmo, yo sabía que iba a contar con su ánimo. Las sillas, me metí a revisar cuánto cuestan. Oigan cómo han subido las cosas. Estas sillas nos costaron alrededor de 300 pesos cada una, hoy están casi en 500. Y bueno, estas sillas las ofrendó una querida hermana de la iglesia, todas las sillas. Y a mí me gustaría que tuviéramos unas sillas renovadas y poder sembrar estas sillas a otras iglesias. En fin, tanto. Entonces, la ofrenda especial de fin de año o primicia, vamos a tener dos fechas de entrega, el domingo 11 de enero y el domingo 18 de enero. ¿Por qué digo esas fechas? Porque voy a estar hablando de lo que es la primicia para recordar cuál es la distinción en las ofrendas que practicamos. No sé si tú conozcas la distinción del diezmo y la ofrenda, de la ofrenda y la primicia, pero hay contextos distintos. No estamos en el Antiguo Testamento y no lo aplicamos igual, pero sí su contexto es muy importante de entenderlo. Así que si tú deseas, y esto lo hago porque hace una semana una familia ya entregó su ofrenda especial sin haber comentado nada, y me decía justamente: no va a dar el aviso, ¿verdad? Y dije: sí, claro, la próxima semana vamos a darlo. Así que si tú deseas ser parte de esta ofrenda especial, primicia, una buena ofrenda, si tú dices: ¿qué hago con mi aguinaldo? No tengo en qué usarlo, puedes ofrendarlo. Te aseguro que lo vamos a invertir bien en la obra del Señor. Y eso es broma, nadie piense que estoy diciéndoselo en serio. Así que entonces te animo, ¿ok? Voltea a ver a alguien y dile: ojalá te animes a participar en esta ofrenda, que es una vez al año, una ofrenda especial. Tú debes saber que de esa ofrenda hemos hecho los salones, hemos puesto el piso en el que tú estás, hemos arreglado la plataforma, hemos adquirido equipo, las luces que hoy tenemos han salido de esas ofrendas. ¿Qué más? Los salones de los niños, el piso del salón de los niños, todo ha salido de esa ofrenda de una vez al año, que a través del tiempo, de poco en poco, hemos ido haciendo. Así que bueno, ahí está la invitación. Muy bien, vamos al tema del día de hoy. Este mes no tenemos serie porque hay días especiales, pero hoy quiero hablarles de algo que considero muy importante siempre, pero también se me hace muy importante en el cierre de cada temporada de nuestra vida. Y para eso quiero introducirme considerando dos cosas. Justo estamos en una fecha donde no sé a ti cómo te iba cuando eras pequeño, pero yo les he dicho que a mí me decían mis hermanos que el elefante, el caballo y el ¿qué me falta? Y el camello, a ti también te decía, ¿no? Y el camello iban a tomar agua en la azotea, y que los reyes iban a comer galletas con leche. Y yo de niño lo que hacía era poner leche en la mesa, 3 vasos para los magos, ¿verdad? Y sus galletas. Obviamente en la mañana ya no estaba la leche, ya no estaban las galletas. Yo decía: ¡ay, si tenían hambre, se los comieron! Ponía cubetas en la azotea con agua, decía, para el caballo, para el camello, para el elefante. Y subía a ver las cubetas y ya no tenían agua. Oigan, en mi casa sí llegaban los reyes, a lo mejor a la tuya no, pero a la mía sí llegaban. ¿Por qué hacía yo eso? Porque tenía una esperanza de niño. De hecho, yo empezaba a escribir mi carta desde noviembre. Yo no sé tú, pero desde noviembre, y cuando veía otro nuevo anuncio, quitaba mi carta y volvía a poner otra cosa. Y yo tenía una esperanza de que algo ocurriera con esa carta. Me preguntaban, ya saben, ¿verdad?, los mensajeros de los reyes: ¿qué le vas a pedir a los reyes?
Y entonces yo les decía esto y lo otro. Al final me traían lo que querían, pero bueno, algo llegaba. Hasta el día de hoy me voy a comprar un día una avalancha. ¿Se acuerdan de las avalanchas? Esa nunca llegó, pero un día me la voy a comprar. Bueno, el asunto es que la esperanza me hacía conectar con algo, me hacía actuar, movía acciones en mi vida, como seguramente a ti te pudo haber pasado en esta temporada. ¿O qué tal la esperanza de los intercambios? ¿No es cierto? Yo sé que también había frustraciones, pero había esperanza en los intercambios, de saber que algo me iban a dar y tú ibas y estabas, porque era el momento del intercambio. Por un lado vemos este tipo de esperanza, pero también hay otro escenario donde a lo largo de un año hemos atravesado de todo tipo de circunstancias. Hemos pasado tal vez por retos, hemos pasado tal vez por situaciones agobiantes, tal vez por circunstancias que nos preguntábamos cómo vamos a llegar, tal vez por momentos en donde decíamos ya no voy a salir de aquí, inclusive un asunto de salud, un asunto económico o un problema familiar, o muy probablemente una profunda lucha espiritual. ¿Cómo distingues, a mi parecer, una lucha espiritual? Es cuando todo a tu alrededor parece estar bien, pero algo te pasa adentro. O estás ansioso, o estás temeroso y no encuentras la razón de tu miedo, o sientes alguna opresión en tu vida, sientes que algo te va a pasar, desánimo, te levantas un día y todo el ánimo que sentías se ha ido. Y de pronto hay este tipo también de profundidad de batallas espirituales. Pero al final, en medio de eso, se enciende o se mantiene viva una luz, esa luz de la esperanza, que nos hace creer aquellas cosas que sabemos de Dios, que Él está con nosotros, que Él es bondadoso, que Él es nuestro sustentador, que Él ha prometido acompañarnos, que Él pelea por nosotros. Y en medio de ese camino difícil, la esperanza una vez más se llega a fortalecer y a levantar en nuestras vidas. La esperanza es algo muy importante para nosotros. La manera en la que he titulado esta reflexión es una virtud determinante. Porque como acabamos de ver, ya sea que pases un momento difícil o estés esperando algo bueno, la esperanza es la que determina lo que vas a hacer. La esperanza es la que te impulsa a mantenerte conectado con aquellas cosas que crees, de las que estás convencido, aunque de pronto haya que esperar o aunque de pronto haya escenarios que no entendemos. Eso ocurre. Yo recuerdo, queridos, que en diciembre del año pasado, cuando vino mi hija y su esposo, nos sentamos a la mesa a cenar y ella hizo un ejercicio y nos dijo, les hago una invitación a que escribamos qué vamos a hacer el próximo año y qué le vamos a pedir a Dios. Entonces cada quien hizo su lista, ¿verdad? Y recuerdo que ella cuando nos compartió la lista, porque nos dijo, vamos a compartirla para estar orando unos por otros y animarnos. Y recuerdo que cuando ella nos compartió la lista nos dio varias cosas. Número uno, dijo que el Señor me permita mudarme a Estados Unidos, porque era el plan para su vida, su trabajo, en fin. Número dos, que el Señor nos conceda un bebé. Nosotros como abuelos veníamos pidiéndole hijos desde antes que se casara. Le decíamos, ya hija queremos, déjame casos, hija, pero ya luego a tener hijos. 5 años pasaron para que ellos esperaran a su primer hijo. Y ella lo escribió y todos nos emocionamos. Y yo les platiqué que para fin del siguiente mes nos dijeron la noticia de que estaban ya esperando bebé. A los 2 meses ese bebé ya no estuvo, ¿verdad? Lo perdieron, como se dice normalmente. Y obviamente les acompañamos en su dolor, en su espacio, les dejamos espacio. Y nosotros nos preguntábamos, Señor, creemos que todo está en tus manos. Este momento de petición estuvo delante de ti. No sabemos, no entendemos por qué las cosas son así. Pero nuestra esperanza sigue estando, Señor, en ti, no en las situaciones. Y la verdad es que se embarazaron a muy poco tiempo después, a los 2 meses.
Y obviamente empezaron a existir, oye, es que fue muy poco, se hubieran esperado, ya saben todo lo que se empieza a oír, a tal grado que de pronto ella estaba muy saturada de información negativa, tienes que tener cuidado, es mucho riesgo, bla, bla, bla. Y un día hablando con ella me dijo, papá, estoy decidida a ya no escuchar todas las malas noticias, voy a poner en manos de Dios mi embarazo y si el Señor nos concede un hijo, que así sea, pero nuestra esperanza no va a estar en lo que oímos, va a estar en Dios, que es el dador de la vida. Y bueno, estamos esperando a Noah, así ya le han puesto a nuestro nieto, muy americanos, ¿no? Noah le pusieron, que es Noé en español. Y ya está por nacer ahora en enero, Dios mediante. Pensábamos que no íbamos a poder acompañarla en este tiempo, al menos nosotros, mi esposa y yo, y se han abierto las posibilidades. Ustedes saben lo que tarda una visa, nos consiguieron cita para la visa, ya a mi esposa le hicieron el trámite, la próxima semana oren por nosotros. El 18 tiene la entrevista, vamos a decir que vamos a conquistar Estados Unidos, que a eso vamos, a mejorar la raza, que a eso vamos para allá. Y que el Señor nos permita a mi esposa, yo todavía no hice el trámite, pero a mi esposa estar con su hija. Todo esto se los digo porque hay una variante entre las situaciones que esperamos, las cosas cómo se van dando, pero hay algo que es determinante en nosotros. Algo que en medio del dolor, el reto, las variables, nos mantiene firmes. Y eso mismo ocurre cuando estamos llegando al final del año. Es importante saber cómo está nuestra esperanza, porque es un factor determinante. La esperanza tiene la capacidad, como lo acabo de expresar en algunas de las cosas que estoy diciendo, tiene la capacidad de determinar tu acción. Tú actúas de acuerdo a tu esperanza o dejas de actuar de acuerdo a tu esperanza. Todos lo sabemos. Podemos nosotros estar haciendo algo para ver si algo ocurre, pero si llegamos a perder la esperanza, esa acción se va a detener o por lo menos va a cambiar. La esperanza que hay en tu vida tiene la determinación de la permanencia, de determinar tu permanencia. ¿Cuántos matrimonios, cuando creen que ya no hay posibilidad de ser restaurados, deciden ya no continuar en su relación? Y entonces dejan de permanecer en lo que casi toda la mayoría de los esposos dijeron un día, que lo que Dios unió, nada los separe. Y de pronto ellos mismos desean separarlo. Lamentablemente así llega a pasar. Pero me parece que ocurre porque el tipo de esperanza o la esperanza se desvaneció y entonces determina la permanencia o no en nuestras vidas. Tiene el poder también de determinar nuestra conexión. Conexión con algo, con alguien. ¿No te ha pasado que de pronto quieres ser amigo de alguien y esa persona se hace el rogar? Y entonces te acuerdas del texto bíblico que dice, habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Y entregas tu esperanza a eso porque ya no hay conexión con la persona. Porque dices, no, pues sí, o sea, yo quería ser su amigo, pero no tiene caso conectar con esta persona, con este hombre, con esta mujer, con este amigo, con quien sea. Y entonces la conexión se rompe. Y eso pareciera no ser tan importante, pero hay cosas en las cuales tiene mucha trascendencia. Por ejemplo, Saúl dejó de conectarse con el propósito de haber sido levantado como rey porque perdió su esperanza en Dios y la puso en el pueblo. El pueblo se está yendo, entonces voy a hacer cosas que no me tocan hacer. Eso hizo Saúl. Y el Señor, ¿verdad?, terminó complaciendo, ¿verdad? Saúl terminó complaciendo al pueblo que le dijo, trae a la muestra de tu conquista. Y Dios le había dicho, tienes que deshacerte de todo. Y él trae lo mejor del ganado. Por eso el profeta llega y le dice, ¿por qué no obedeciste a Dios? Él te dijo que no debías traer botín al pueblo, que era lo tradicional, sino tenías que entregar todo delante de Dios. Y él lo hace porque él creía y pensaba que si no le daba gusto al pueblo, el pueblo no iba a dejar de responder porque ahora su esperanza estaba en ellos y ya no en el Señor. Y él dejó de conectarse.
¿Qué pasó con Saúl? Tú recuerdas la historia. Cuando él se deja de conectar, le dicen esta palabra que es muy, muy fuerte para él: si tú hubieras obedecido a Dios, tu reino hubiera sido extendido, pero ahora va a ser cortado. Todos aquí sabemos que cuando de pronto perdemos la esperanza, hay cosas que se cortan en nuestra vida. Por otro lado, la esperanza tiene el poder de determinar tu congruencia. Si tú tienes esperanza, yo a veces normalmente escucho a las mujeres, a los hombres casi no, pero a las mujeres, ¿no? Y yo estoy en la dieta de la luna, yo la de las pasas, yo la de lo que sea, ¿no? La de lo que sea. Porque hacen eso, porque tienen la esperanza de que eso les va a ayudar en lo que sea, en su salud, en su peso, en su estética, y entonces tienen congruencia con su esperanza. Qué importante es eso. En la vida necesitamos congruencia. ¿Sabes por qué a veces no somos congruentes en el hogar, en el matrimonio, en la profesión o en la vida cristiana? Porque seguramente hay que cuidar y trabajar en la condición de nuestra esperanza. Por último, la esperanza tiene el poder de determinar tus decisiones y tu alcance. Hasta dónde puedes llegar está ligado a tu esperanza. Si nosotros llegamos a decir hasta aquí llegué, ¿verdad? Hasta ahí nos vamos a detener. Pero si nosotros creemos, como lo hizo David, él peleó con el oso y el león, y él no dijo: no, espérenme, yo hasta aquí llego, ya con un gigante no me meto. No, él vio el reto, había tenido experiencias, le dice a Saúl: yo pelearé con él, porque cuando peleé con estos animales para defender a mis ovejas, Dios lo entregó en mi mano, y tengo la esperanza de que Dios me libre de este gigante. Eso quiere decir que su esperanza lo llevó a decisiones y a mayores alcances. Por eso necesitamos trabajar la esperanza. Déjame hacerte 2 o 3 preguntas como iglesia, ¿verdad? Te puedo hacer personales, pero hoy déjame hablarte todos como iglesia. ¿Qué esperamos en Dios, de Dios y de nosotros en Dios para los siguientes años de la vida de la iglesia? Déjame darte algunas ideas. ¿Esperamos que más personas conozcan a Jesús a través de nosotros? Número 2, ¿esperamos que haya más gente que sea avivada en su necesidad de Dios para buscar y conectar con la dirección de Dios en su vida? Yo creo que sí. Si yo te hablara de lo que tenemos, del espacio que tenemos, de este espacio que nos cuesta sembrarnos y trabajar arduamente, yo espero que este espacio siga siendo cada día más aprovechado. ¿Cómo lo aprovecharía yo? Abriendo una tercera reunión. Yo sé que tú tienes el mismo entusiasmo que yo. Yo tengo esa esperanza. Pero la esperanza necesita de algunas cosas para que se mueva en nuestras vidas. Tú como iglesia, hoy que vamos a cerrar el año, vamos a llegar otra vez al tema de propósitos de año nuevo, pero los propósitos sin objetivos y sin decisiones se convierten en puras ilusiones. Pero cuando los propósitos tienen objetivos, por ejemplo, ¿a cuántas personas piensas compartirle de Jesús en este año? ¿A cuántas vas a invitar para que un día vengan a la reunión? ¿A cuántas vas a discipular para que ellos caminen en Jesús? Y tal vez algunos quieran llegar aquí a la congregación para que de pronto digamos: saben que ya no cabemos, hay que abrir una tercera reunión. Si no tenemos esperanza, no vamos a ir hacia ningún lado. Pero si como iglesia tenemos esa esperanza en cuanto a alcanzar a personas, necesitamos abrazarla, porque solo esa esperanza nos va a llevar a la acción, a la permanencia, a la conexión, a la congruencia, a las decisiones y a un alcance mayor. Necesitamos trabajar por eso. Hace unos días, leyendo, ¿verdad?, un libro que hace tiempo había leído, lo volví a leer, y de verdad era muy como que Dios me estaba hablando a través de ese libro. Y una de las cosas que me decía es: recuérdale a la iglesia que la visión no se desarrolla si no tienen objetivos claros por alcanzar.
Pero los objetivos no se definen si no hay esperanza. ¿Me explico? Dice que le decían a Juan Gabriel, ¿sí saben quién es Juan Gabriel? El apóstol Juan Gabriel, ¿sí saben quién es? Le decían: Juan Gabriel, baja de peso. Y Juan Gabriel dijo: vidas hay una y tallas hay muchas. Y se nos fue Juan Gabriel. Es decir, él no tuvo esperanza de decir: pues sí, voy a trabajarle, me voy a esforzar. Ya pasaba los 60 años y ya mientras más años pasan, ya dices: ay, ya para qué, ya sí me quedo. Ay, el Señor viene, cualquier día me recoge el Señor, porque ya no hay esperanza. Pero cuando se despierta la esperanza, dice: no, espérate. No sé, todos los que son aquí abuelos seguramente van a decir que sí, pero ahora que supe que voy a tener nieto, dije: no, me tengo que poner en orden. No quiero que llegue Noah y yo me quede: ay, levántenme. No. Quiero todavía correr con él, llevarlo a las escaleras y cuando se suelte yo lo pueda agarrar. No, ay, se me pasó el niño, de que ya no lo pueda yo agarrar. Entonces despierta la esperanza de decir: tengo que hacer algo, porque quiero durarle también ahora a esta generación que viene detrás de ahora de mi hija y después de mi hijo. Entonces el tema es que la esperanza no se activa si no encuentra motivadores a su alrededor. Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, solo 3 versículos vamos a leer. Dice la escritura, capítulo 12, verso 1 al 3: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. No solo el pecado, dice todo el peso y luego dice especialmente el pecado. Pecado, si tú sabes la definición de pecado, no necesariamente es algo perverso. Pecado es cuando algo está errando el blanco. Y luego dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, es decir, la vida en Cristo. Dicho sea de paso, la vida cristiana no es una vida o no es una carrera de velocidad, como dicen por ahí. Es una carrera de perseverancia. No es de qué tan rápido vas, es de cuánto tiempo vas a durar. Esto lo hacemos, sigue diciendo el versículo, al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Versión 60 dice: el autor y consumador de nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, habla de Jesús, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Ahí está hablando de seguir teniendo esperanza. La carta a los Hebreos es muy importante contextualizarla. Fue escrita a cristianos judíos que estaban pasando una mala racha, estaban siendo perseguidos, estaban siendo presionados por Roma, no solamente por ser judíos, sino mayormente por ser cristianos. Por lo tanto, estaban tentados a abandonar la fe, a dejar la esperanza que habían puesto en Jesucristo, porque era mucho más fácil ser aceptado como judío en Roma que ser aceptado como cristiano en Roma. Entonces ellos podían decir: bueno, no soy cristiano, pero sigo conociendo al mismo Dios, porque era el mismo, pero desde la perspectiva judía. Entonces eran tentados a abandonar su esperanza, como el ser humano es tentado a abandonar algo cuando ve que no funciona, cuando ve que no tiene los resultados inmediatos que estaba esperando ver, o cuando las cosas no funcionan como uno quisiera. Así estaban los hebreos. A ellos entonces el escritor los anima a fortalecer su esperanza. Por eso un capítulo antes habla de los héroes de la fe, así se le puso el título a ese capítulo 11, y les hace ver cómo ellos, manteniendo su esperanza, siendo hombres y mujeres comunes y corrientes, tuvieron grandes logros y grandes victorias en su vida. Ese es el contexto.
No era solo una palabra de ánimo, era una palabra de impulso en medio de una situación que tenía toda la posibilidad de neutralizar su esperanza. Tú y yo vivimos continuamente en escenarios así. A veces hay círculos que quieren apagar tu esperanza. A veces hay noticias que quieren apagar tu esperanza. A veces escuchaba yo a Aramis hace rato en su predicación hacerse la pregunta: ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? A veces tú haces algo con alguien y de repente dices: no, este nunca va a agarrar la onda, no vale la pena lo que estoy haciendo. Nos puede pasar a todos nosotros. Así que al cierre del año vamos a hacer una reflexión, es cómo estamos trabajando y cuidando nuestra esperanza. Porque déjame decirte algo, a veces nosotros no nos damos cuenta que lo que hacemos ya no es por esperanza, sino es por costumbre. Y podemos no darnos cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Que haces lo que haces, pero no estás vislumbrando nada hacia el futuro. Cuando tú haces algo y vislumbras el futuro, es porque lo estás haciendo con esperanza. Cuando tú haces algo y solo sabes que hay que cumplir con eso, posiblemente no estés teniendo esperanza. Cada vez que los muchachos se suben aquí a la música, a la alabanza, yo siempre que tengo la oportunidad les digo: cada vez que adoramos a Dios, yo tengo la esperanza que Dios hable a los corazones, que Dios sane los corazones heridos, que Dios traiga sanidad en medio de la iglesia, que Dios se revele a personas que vengan por primera vez y hable a sus corazones, que Dios traiga restauración a la vida de gente que puede estar en medio de nosotros, porque tengo la esperanza de que la adoración no es un ejercicio rutinario, sino que es un momento de conexión con el Señor, atribuyéndole a Él toda la gloria y viendo cómo Él se luce en medio de los que confían en el Señor. Yo no canto por cantar, ya 50 años haciéndolo sería mucha pérdida de tiempo. Yo canto porque creo que Dios me oye, creo que Él está aquí, creo que Él se agrada, creo lo que dice la Biblia, que Él habita en medio de la alabanza de los que son su pueblo. Por eso lo hacemos, pero podemos confundirlo con rutina. La rutina es un hábito que se establece, pero le perdemos el sentido de ir hacia adelante. Yo hago iglesia porque creo que va a llegar más gente, porque creo que la semilla en tu corazón va a generar la vida y el propósito que Dios tiene para ti, porque creo que Dios puede despertar llamado entre los que están acá, cualquiera que sea, llamado a ser empresario, llamado a ser profesionista, llamado a ser pastor, y que eso les lleva a alcanzar a otros para Cristo. Hay que hacer las cosas por esperanza. Ahora, si esto es tan importante, y si el escritor a los hebreos les escribe para animarlos, me parece que hay algunas cosas muy interesantes en el versículo. ¿Cómo estimulo mi esperanza? Y aquí encontramos algunas cosas. La primera: quitémonos todo peso que nos impida correr. Primera cosa que te aconsejo de acuerdo a este texto, que cuides para proteger tu esperanza: quita y suelta pesos que hagan empañar o debilitar tu esperanza. A veces, queridos, el peso puede ser las palabras de la gente. Que la gente te diga: no creo, no, me parece que no eres la persona, yo no lo haría contigo. Y de pronto esas palabras nos hacen dudar en nuestra esperanza. A mí me tocó vivir eso en mi vida, en diferentes momentos, pero uno muy particular era cuando comenzábamos la iglesia. Usted puede creer que a veces dentro de la iglesia, bueno, dentro de México, pero dentro de la iglesia, cuando alguien empieza algo, luego empiezan las voces: no, se cree que tiene llamado, pero si ni ora. Cuando ora ni sabe. Padre, te bendigo, Padre, ayúdame, Padre, porque en tu nombre, Padre. ¿Cómo va a tener llamado? Y de pronto oyes eso. Y eso te carga el corazón y comienzas a decir: híjole, ¿de veras seré yo? No, si tienen razón, yo ni orar sé. ¿Cómo es que Dios me va a llamar a servirle si ni siquiera puedo expresar una oración delante de Él? Y yo recuerdo cuando comenzamos la iglesia, un día ir hacia el coche, se me viene a la memoria ese momento, porque yo llegué con lágrimas al coche.
Porque supe de alguien, porque luego ya sabes que luego hay hermanos que tienen un ministerio de la comunicación, para no decirles chismosos, que vienen a decirte lo que otro dijo. ¿Qué cree, pastor? Le quiero decir algo. Fíjese que el otro día me encontré a este pastor, un amigo mío, y yo le platiqué que estaba comenzando una iglesia. ¿Y sabe qué me dijo, pastor? Me dijo, no, no creo que le funcione. Y era mi amigo. No sé qué te ha pasado a ti cuando escuchas eso, pero ese es un peso, porque puede venir tristeza, puede venir sentimiento de deslealtad, dolor o enojo, ¿no? Y te enojas y dice, envidioso, envidioso, el Señor le pague conforme a sus palabras. Y te cargas de corazón. Y luego dices, ahora lo voy a lograr para que se le quite andar de hablador. Y cargas tu corazón de algunas cosas. Tristeza. Recuerdo que me subí al auto con lágrimas y le decía, Señor, Señor, me vino ¿cómo se llama? El síndrome de ñoño, ¿verdad? O de no sé quién, que decía, míralo, míralo, Y yo le decía, Señor, mira lo que hacen. Y recuerdo escuchar a Dios decirme, Ludwig, ¿qué es lo que más te importa? Lo que diga la gente que no dio su vida por ti y que no te mira con misericordia y gracia como yo lo hago, que no tienen ni la más mínima idea de lo que es amarte. ¿Te importa lo que ellos piensen? ¿Acaso ellos te van a llevar a donde yo quiero llevarte? ¿Acaso ellos van a hacer lo que solo he hecho yo con ti? ¿Acaso ellos se atreven a confiar en ti sabiendo no en depositar su esperanza en tus capacidades, sino en lo que yo puedo hacer en tu vida? Y el Señor me empezó a hablar un buen rato. Obviamente más empecé a llorar. Y me dijo que no te importe lo que la gente diga, porque ninguno de ellos dio su vida por ti y ninguno de ellos te ama como yo te amo. Y me di cuenta la importancia de soltar y perdoné. Lo perdoné a tal grado que lo invité a predicar un día aquí a la iglesia. Ya empezaron, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Que se los revele Dios cuando lleguen al cielo. Número uno, tienes que soltar pesos. Queridos, la vida es muy, muy de poner pesos en ti. El peso de quedar bien, el peso de aparentar, el peso de no dejarnos atrás porque el otro ya logró, porque el otro ya tiene. Y de pronto nos sentimos cargados. Algo que yo le digo a los líderes y a los servidores es, nosotros no somos otras iglesias, nosotros somos esta congregación. Y no nos cargamos por lo que otros hacen, que gracias a Dios, porque es el cuerpo de Cristo, que ellos hagan lo que Dios les ha permitido hacer y sean como ellos son, pero eso no me carga. No es si a ellos les funcionó eso, yo lo tengo que hacer porque quiero que me funcione igual. No, si a ellos les funcionó lo que están haciendo, qué bueno, pero ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Y hay que soltar esa carga. Se lo digo porque tal vez usted no lo sabe, pero entre pastores, cuando de pronto haces algo y ves que no funciona y luego otro lo hace y le funciona, dices, pues ¿dónde está la diferencia? Y te empiezas a cargar pensando, porque él sí, porque yo no, porque ellos más, porque yo no tanto, hasta que entiendes que tienes que soltar ese peso y poner tu esperanza no en programas, no en planes, no en actividades, sino en aquel que es el único que puede despertar el corazón de las personas para conectarlo con él, no con iglesias, sino con él y con su reino. Número uno que hay que hacer: suelta pesos. Hay que soltar pesos en nuestra vida. El peso del enojo, el rencor, el peso del orgullo, ¿no? Porque saben, aquí, voltea a ver a alguien y dile, tú y yo somos orgullosones, dígale. Y si te dice no, dile, tú más que yo. Lo que pasa es que el orgullo se disfraza de dignidad. Se puede disfrazar de dignidad. ¿Quién se cree que me habla así? Pareciera que estamos cuidando nuestra dignidad, pero a veces es nuestro orgullo. Dice la Escritura que Jesús, siendo quien es, no abrió su boca y se quedó callado.
Y de hecho lo relata el texto de manera poética: como oveja fue llevado al matadero, y que dice después, y no abrió su boca. De hecho, él hizo una respuesta cuando le dijeron defiéndete, y el Señor dice muy suavecito, le dice: si yo quisiera, vendrían legiones y se acaba todo Jerusalén. El Señor soltó cargas, tú y yo tenemos que soltarlas. Tal vez este año tuviste fracasos, suelta esa carga. Tal vez este año estás cerrando el año y no llegaste a donde querías llegar. Suelta la carga de la frustración y vuelve a abrazar tu esperanza en Dios. La esperanza, queridos, no es un asunto emocional, es un asunto de decisión. Es un problema cuando la esperanza depende de nuestras emociones. Se los digo como pastor, me toca ver a lo largo de los años gente muy emocionada, ¿verdad? Que, perdón por la comparación, pero andan como el demonio de Tasmania, con un montón de fuerza. Perdón la comparación, porque el demonio no cabe, pero el asunto es que, y de repente están todos paralizados. ¿Y ahora qué pasó? No, es que me sacó la lengua. Y tú tienes que seguir adelante. La emoción a veces hace mucho daño a la esperanza cuando no soltamos esos pesos en nuestra vida. Yo mismo, queridos, he tenido dudas a lo largo del camino. Claro que las tengo. Claro que uno llega al momento de decir, hay que seguir, hay que hacerlo. ¿Qué sentido hay de esto si veo esto? Claro que te lo preguntas. Pero lo que te hace seguir no es necedad, es esperanza. Si alguno de ustedes acá alguna vez se ha preguntado, pastor, si la renta se duplicó, ¿por qué seguimos aquí? Todos deberían de acordarse que por un año estuvimos orando y le pedimos a Dios que nos dirigiera. Señor, dinos qué hacer. Un año estuvimos orando. Al final de ese año yo ya tenía los dedos en la puerta. Señor, se acaba el tiempo y todavía no sé qué voy a hacer. Y para el último mes, queridos, me vino una fe, de esa fe que necesitamos todo el tiempo, pero yo le llamo don de fe, cuando Dios la despierta para ciertas cosas. Y entonces el Señor me habló y me dijo, hazlo, yo voy a estar con ustedes. Y obviamente yo dije amén, pero dije así, amén, Señor, porque era el doble. Me vino tanta fe, queridos, que yo le dije a mi esposa, yo le creo a Dios hasta por un lugar de 90,000 pesos. Y mi esposa dice, ¿y de dónde? Le dije, no sé, pero tengo esa fe. La esperanza se enciende cuando sueltas pesos. Porque mi peso era, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y de dónde va a venir? No quiero ser carga para la iglesia. No quiero que ellos lleguen a pensar que solo es dinero y dinero, porque no somos así. No quiero que la gente piense eso, Señor. Me dijo, Ludwig, yo los voy a sostener. Porque aquí cada quien sabe lo que da, o cada quien sabe si no da. Pero con unos y con otros, o con unos y sin otros, Dios no nos ha dejado. Suelta cargas. No solo hoy, continuamente. Porque tu esperanza se va llenando de cargas y se va apagando. Ves una acción, ves una mala cara, ves una cosa que no te gusta y la esperanza se va apagando. Recuerdo una joven aquí con mucho futuro. Yo le veía futuro en la alabanza. De hecho, creo que cuando Andy se fue, esa joven hubiera podido quedarse al frente del grupo de alabanza. Pero un día llegó y me dijo, pastor, es sentido, ya saben, ¿no? La historia de siempre. Dios no les habla nunca, pero les habla para irse de la iglesia. Yo digo, qué padre que les habló, por lo menos para eso. Digo, perdón que me proyecte, pero es que a veces uno piensa. El asunto es que me dijo, pastor, Dios, me voy allá, mi mamá. Y le dije, ok, está bien, hija.
Obviamente lo sentí mucho porque era del primer grupo de alabanza. Cuando se fue, alguien vino de esos que tienen el ministerio de la comunicación. Me dijo, ¿le dijo por qué se fue? Le dije, sí, porque Dios Ella me dijo que como Andy era la líder, no se veía futuro en la iglesia. Yo le dije, ¿pero por qué? Si ella dirigía la alabanza. Yo le di la confianza de dirigir. Jamás le dije, Andy va a ser el líder y tú vete. En fin, tuvo una carga que se llamó duda. Ni siquiera la habló conmigo y se fue. De eso han pasado 10 años o más. Y hasta el día de hoy, lo digo con dolor porque les amo, a estos jóvenes los amo, no está en ninguna iglesia estable y en ningún ministerio activo. La esperanza es algo serio. Por eso Corintios dice, hoy permanecen 3 cosas: la fe, la esperanza y ¿qué más? Y el amor. Y luego dice, el mayor de ellos, no dice que los demás no sean importantes. ¿Cuál es? El amor. Pero la esperanza está ligada al amor. Número 2, el pasaje dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha dado. Tu esperanza se fortalece cuando perseveras. Cuando perseveras, aunque ya no sientas ganas, pero perseveras, tu esperanza se empieza a fortalecer. Recuerdo esa historia que les he platicado, pero no les he platicado todo. Cuando yo cambié de iglesia, llegué a una iglesia y me congelaron, Dios me congeló, si quieren verlo así, para no estar sirviendo en ninguna área. Y entonces mi corazón se empezó a cargar de sinsentido, de para qué me vine aquí nadie me va a tomar en cuenta, allá servía en mi otra iglesia, allá yo dirigía alabanza, allá yo cantaba con la gente, con la iglesia, aquí no hago nada. Y entonces eso me empezó a sacar de las reuniones, ya no iba tan seguido a la iglesia. Pero un día, gracias a Dios, ¿verdad? Volví a conectar con la esperanza, volví a asistir a la iglesia y empecé a perseverar otra vez. Y entonces no falté los miércoles, los viernes, el domingo que había reuniones, y así por un año empecé a ir otra vez, sin participar, sin tocar, sin hacer nada en la iglesia. Hasta que un día la pastora, esposa del pastor, me dijo, quiero que dirija el culto, la alabanza en el culto de mujeres. Así que iba yo los lunes, creo, en la noche, ahí estaba con la reunión, tocaba la alabanza, me salía y todo iba hasta ahí nada más. Pero yo perseveraba otra vez y estaba ahí. Hasta que un día, ahí les he platicado, en un aniversario, un pastor invitado dice, quiero orar por el grupo de alabanza. Y el pastor de la alabanza, que me había dejado 2 años ahí en el olvido, me busca en medio de la iglesia, me llama al frente, oran por mí, y en menos de 6 meses no solo estaba en la alabanza, ahora había sido llamado a ser parte del equipo pastoral. La perseverancia vuelve a avivar tu esperanza. Cuando le llevas flores a tu esposa y te dice, ¿y ahora tú qué? ¿Qué hiciste? Porque a veces las mujeres, ustedes no, queridas, las de la primera reunión, ustedes dicen, mi amor, muchas gracias, hace 4 años que no me dabas, pero qué emocionada me siento hoy. Pero cuando no te han dado y te dan, tú dices, ¿y ahora tú qué? Ni creas que con unas flores todo se arregla, porque son bien buenas para eso, queridas. El asunto es que si tu esposo haces eso y dices, uy, no, qué chiste tiene, ¿para qué le doy flores y nunca voy a cortar una flor de su jardín? Dejas de perseverar. Pero si no te pones a ver la cara o la forma en la que responde y tú continuamente le haces detalles y tienes cuidado con ella, obviamente que algún día, ya sea porque la agarres distraída o por lo que sea, pero van a empezar a cambiar las cosas. No, hasta tenemos una frase que debería de estar en la Biblia: el que persevera alcanza. Número 2, tú avivas tu esperanza cuando perseveras. Los que estudian música saben que al principio es muy aburrido,
Pero cuando empiezas a ver que ya puedes tocar, armar, sonar, acompañar, te das cuenta que haber perseverado en esas clases aburridas al principio te ayudaron a ir avanzando y tu esperanza se aviva más. Algunos de ustedes, en lo que ha pasado el año, tal vez tu esperanza se empezó a apagar, pero hoy te das cuenta que fue no porque la esperanza no sea fuerte, sino porque dejaste de perseverar. Lo tercero es que dice el pasaje, y aquí vamos a cerrar. Dice muy claramente el versículo que acabamos de leer. Dice lo siguiente: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Por muy básico que esto suene, queridos, yo sé que yo y yo sé que tú, más de una vez, desviamos nuestra mirada de Jesús, como le pasó a Pedro. Él estaba viendo a Jesús y de repente empieza a ver las olas. Es como si estás viendo a Jesús y de repente llega la suegra. Tú dices: Señor, no me hagas esto. Acá estoy teniendo fe y acá estoy viendo el reto que tengo. Eso es broma, nadie se enoje. Mi esposa es suegra, así que es broma. Pero de repente nuestra mirada no está en Jesús. Está en lo que tenemos, en lo que podemos, en lo que nos alcanza, en nuestra capacidad, en el tío, en la charola que nos dieron de la PGR, que ni somos policías, en el abogado que es buenísimo, el penalista que es exitoso. No estoy diciendo que no sean herramientas, pero ahí no debe de estar nuestra mirada. Ahora que este tema de la visa, mire, dejamos pasar el tiempo por diferentes circunstancias. Y un día hablé con mi hija y le dije: hija, queremos ser sinceros contigo. No tramitamos la visa por diferentes circunstancias, esta y esta. Pero no pienses que no queremos estar contigo. Claro que queremos estar allá. Pero se te ocurrió irte a Estados Unidos. Y si quieres nos ponemos ahí en los barrotes y ahí nos vemos el uno al otro. Ya ven que hay un muro con barrotes. Y entonces nos dijo algo muy sencillo: vamos a orar, y si Dios nos permite, que se abran las puertas. Obviamente, ¿qué te dicen cuando vas a tramitar una visa? Uy, no, dentro de un año, mínimo. Yo la saqué y hasta el 28 me la dieron. Y te empiezan a dar unas esperanzas que tú dices: híjole, a ver si no nos lo van hasta el 30, ya va a llegar, no hasta el kinder, lo vamos a traer a México para que estudie acá mejor. Y entonces lo hicimos. Sacó el pasaporte mi esposa. ¿Cómo lo vamos a hacer? De pronto surge alguien que, sin buscarlo: oye, que fulano me ayudó a hacer el trámite. Lo hicimos con esta persona y de pronto no pensamos que fue tan rápido. Entonces se paga la visa en el banco, se le manda la información y en la tarde nos está diciendo: ya tengo cita. Varios nos han dicho: pero ¿cómo le hicieron? Puesto los ojos en Jesús. Si tú quieres que estemos allá, abre las puertas. La primera vez que yo saqué visa me dijeron: llévate el acta de matrimonio, el acta de ¿qué más? El acta de la cartilla de vacunación, llévate que te presten cuentas de 10 amigos. Y llegué, nada más me vieron la cara y me dijeron: no le puedo dar la visa. Dije: pero vean mis papás, no le puedo dar la visa, porque puse mi mirada en todo lo que me dijeron. Entonces yo me fui y le dije a Dios: Señor, si tú quieres que yo vaya a Estados Unidos para llevar el ministerio allá en aquellos años, abre la puerta. Así que agarré mi pasaporte al segundo día, porque no cobraban como ahora. Me fui a formar solo con mi pasaporte, sin ningún papel. Así me atreví. Y llegué y pongo mi pasaporte y estaba sellado un día antes. Y me dice el cónsul: ¿por qué no se la dieron? ¿Quién sabe? ¿No le dijeron? No, me dijeron que no me la podían dar. ¿Y a qué va a ir? Y le dije: pues mire, voy a visitar a un amigo pastor, porque yo soy pastor. ¿Es pastor? Sí. Agarró mi pasaporte, lo quitó y me puso una visa de ministro religioso, que no es tan fácil de conseguir.
Para eso tienes que presentar cartas, la invitación de una iglesia en Estados Unidos, un ministerio que te va a cobijar allá. Y me pusieron eso. Y le dije, ok, Señor, tú quieres que vaya a Estados Unidos. Porque aunque parezca tan básico, de pronto quitamos la mirada de Jesús. Y Hebreos dice, todo esto lo hacemos poniendo nuestra mirada en Jesús. Y dice así después, el autor y sustentador de nuestra fe. ¿Cómo permaneces en esperanza? Pon tu mirada en Jesús. Cuando yo trabajo en la iglesia, querido, mira, cuando trabajamos con personas, ¿no te ha pasado que invitas a 10 a tu fiesta y llegan 2? ¿Alguna vez te ha pasado? O alguna vez alguien te dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y cuando llega, nada más llegas tú y otro, y todos los demás se salvaron pues del asunto. Y de repente dices, bueno, es que así somos como seres humanos. Entonces de pronto eso te hace pensar en si puedes tener esperanza en la gente o no. Cuando uno es pastor, uno tiene que confiar en la iglesia y en las personas, pero tener la mirada puesta en Jesús. Por eso es que yo predico en lugares de 6 personas, o de 2, o de 10, o de 100, o de 500. Porque mis ojos no están puestos en cuánta gente hay para que yo le predique. Mis ojos están puestos en Jesús, que puede hacer sembrar su palabra en 5, en 10, en 20 o en 100. A veces hemos ido a iglesias donde llegan 3 personas, vamos más de aquí que los que están ahí. Y yo le sigo diciendo a Jesús, creo que vale la pena hacer eso. Porque tengo la esperanza de que el día que pueda yo estar delante de ti, ¿te imaginas cuando estemos delante de Jesús? Y que podamos decirle, como decía el canto de Marcos Vidal, solo déjame mirarte cara a cara y perderme un momento en tu mirada. Y mirarlo a los ojos y decir, yo sé que valió la pena cada cosa que hice. Porque tal vez eran pocos o tal vez no me hacían caso, pero tu palabra yo creí que nunca iba a regresar vacía, Señor. Y entonces el Señor decirte, yo vi tu esfuerzo, yo vi que por uno lo hacías, que lo hacías por 10, que lo hacías cuando te decían, ¿para qué lo sigues haciendo si no te toman en cuenta? Y tú decías, es que mi esperanza no está en la gratificación o en la respuesta de todos. Mi esperanza es que hay que poner los ojos en Jesús. Y si Jesús te dice, síguelo haciendo porque vale la pena, entonces tú crees que hay esperanza de que valga la pena. ¿No te encantaría llegar delante del Señor y que todo lo que hayas oído en la vida que trató de matar la esperanza, el Señor te reciba y te diga, hijo, hija, todo lo que hiciste valió la pena? Porque no soltaste tu esperanza por una razón, pusiste tu mirada en mí, el autor de tu esperanza. Queridos, estamos por cerrar el año. Revisa tu esperanza y cuídala. Cuidemos nuestra esperanza para que determine todo lo que dijimos hace rato. Nuestra acción, nuestra congruencia, nuestra conexión, nuestras decisiones, nuestro alcance. Y que podamos seguir viendo, como dice la Escritura, la gloria de Dios y ser transformados de gloria en gloria en nuestras vidas. Hay tantas cosas por hacer, hay mucha gente que necesita conocer a Jesús. Y si no hay esperanza, no seremos movidos. Hay metas que Dios quiere que tú pongas en tu vida para que sucedan o sean visibles las cosas que ahora están en un sueño, pero que la esperanza lo va a empujar. Si tú comenzaste algo este año y no funcionó, no pierdas la esperanza. Si llevas algún tiempo y las cosas no han florecido como quieres, no pierdas esperanza. Pon tu mirada en Jesús, suelta las cargas y considera la perseverancia. Si dejaste de perseverar, hoy Dios te está hablando, vuelve a hacer lo que estabas haciendo, porque ahí está fortalecida tu esperanza y tu esperanza va a tener recompensa. ¿Alguien lo cree? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Ya casi se acaba el año, queridos. Hace unas